muchas veces pensamos que ya no merecemos estos privilegios, ¿verdad? Muchas veces por nuestro caminar, nuestro actuar, pero pues aún así Dios se sigue acordando de nosotros y pues le doy gracias a Dios. Vamos a hacer una breve oración rápidamente. Señor, en esta hora venimos delante de ti, bendito Padre, dándote gracias por la vida, Señor, la salud que nos has permitido un día más de venir a alabar y bendecir tu nombre, amado Padre. Gracias, bendito Dios, por este privilegio, Señor, que aún tú te sigues acordando de mí, bendito Padre. A pesar, Señor, de cada falta, cada pecado, Señor, tú aún, Señor, tienes misericordia de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos venir a alabarte, por permitirnos venir a adorarte, Señor, a darte gracias, Padre, por un nuevo año que tú nos vas a dar, Señor, de vida, de salud, Señor, porque tú nunca nos has dejado, Señor, porque hasta este momento tú has estado con cada uno de nosotros, Padre. En esta hora vengo delante de ti, Señor, primeramente, Señor, pidiéndote que me perdones, perdona mi vida, mi caminar, Señor. Y yo te pido que en esta hora, en tu grande misericordia, bendito Padre, seas tú usando mi vida, Señor. Seas tú, bendito Padre, a través de mi boca, bendito Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, de nuestro apóstol Sergio Enrique, Señor. Síguelo bendiciendo, Señor. Síguele dando cada día más de ti, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor. Pastor Agustín García, Señor, bendícelo, Señor, día con día, sé tú con él, Señor, aún por la vida de nuestro pastor en este lugar, Señor, de nuestro pastor Miguel, bendito Padre, úsalo, Señor, día con día, Señor, que esas bendiciones, Padre, que esa revelación que le has dado a cada uno de tus siervos, Padre, caiga en este momento, bendito Padre, que tu presencia, tu poder se mueva en esta hora, Señor, que seas tú usando mi boca, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, fue algo de emergencia, ¿verdad? Pues le doy gracias a Dios y el tema que se ha estado viendo es el de el refugio de la oveja. Mi hermano nos hablaba, ¿verdad?, de que si la oveja, si una de las ovejas de las 100 se dispersara, se perdiera, el pastor dejaba las 99, iba a rescatar a esa oveja que se había perdido, ¿verdad? Muchas veces necesitamos ser esos pastores aún para nuestra familia, aún para las personas que lo necesitan, ¿verdad? Buscar esa unidad, que a pesar de todo lo que sintamos o pasemos en el transcurso de nuestra vida, las situaciones, debemos de aprender a ser como un rebaño, debemos de aprender a luchar y a estar unidos, ¿verdad? Ahí se puede ver en la imagen, ese rebaño no está disperso, está junto, tiene unidad. No puedo decir que es un rebaño que son las ovejas si solamente tengo una. Entonces ahí se puede ver en la imagen que es un rebaño, hay unidad. Principalmente yo me fui al libro de Salmos, capítulo 9, versículo 9. La palabra del Señor dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Podemos ver aquí donde dice que el Señor es nuestro refugio, hermanos. El Señor es nuestro baluarte. Aquí dicen donde estemos oprimidos. Muchas veces en la vida, en nuestro caminar de la vida cristiana no es fácil. Y muchas veces nos oprimimos, ¿verdad? En nuestras circunstancias, en las cosas que pasamos, aún en nuestra vida espiritual, en nuestra familia. Y muchas veces ahí dice que el Señor es nuestro refugio, pero muchas veces no sentimos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos alejamos del refugio del Señor. Porque Él aquí dice, y su palabra no miente, su palabra es verdad. Su palabra es de su palabra, que las promesas siempre son sí y amén. Y aquí dice que el Señor es refugio de los oprimidos. Entonces en esta hora, amados hermanos, aquí todos los que vengamos oprimidos, cargados, el Señor va a ser nuestro refugio y nos va a hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También dice que es nuestro baluarte en momentos de angustia. Muchas veces pasamos en momentos de angustia, no le decimos a nadie, lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando
Cuando el Señor a veces o nosotros mismos nos metemos a desiertos, a situaciones, pasamos por esos momentos, nos olvidamos de Dios. Lo primero que pensamos es buscar la manera en cómo salir, pero nunca nos ponemos a pensar, Señor, tú eres mi baluarte, tú eres mi refugio. Sino en nuestros momentos de angustia corremos a otras circunstancias, corremos a otras personas que muchas veces no son correctas. En el libro de Salmos, capítulo 95, versículo 7, la palabra del Señor dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si os oís hoy su voz. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo, amados hermanos? Que somos ovejas de su mano. Somos esas ovejas de su prado. Él nos cuida, Él nos tiene de su mano. Pero dice, si oís hoy su voz, si oímos su voz. Muchas veces dejamos de oír la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que dejar de venir a la iglesia, decimos, no, pues ya no siento a Dios. O podemos decir a nuestro corazón, pues ya no voy, ya para qué voy. Pero aquí dice que a pesar de eso, como nos comentaba nuestro hermano, el Señor deja esas 100 y regresa por nosotros. Pero el Señor esperamos que siempre estemos de su mano, que escuchemos su voz. El Señor siempre es caballeroso, amados hermanos. El Señor va a venir, dice un versículo, ¿verdad? Él viene, toca la puerta, y si nosotros le abrimos esa puerta, Él entra. Y si no la abrimos, el Señor no entra. Él nos tiene de su mano, pero nos está esperando que abramos esa puerta, que escuchemos esa voz. Amén. Yo investigué lo que era la palabra oveja. La palabra oveja en el griego 6629 es la palabra itzón o tetzón, que viene en Salmo 144:13. Dice que es de una raíz que no se usa, que significa emigrar, nombre, un rebaño, ovejas, o figurativamente también es igual al nombre de hombres, que somos nosotros, ¿verdad? Hombres, seres humanos, que tenemos fallas, tenemos errores, tenemos faltas. Borrego, cordero, oveja, rebaño. Son las que más resalté, las que más me llamaron la atención. Entonces, en representación de la oveja somos nosotros, amados hermanos, somos hombres imperfectos, ¿verdad? Tenemos faltas, tenemos errores, tenemos debilidades. Muchas veces caemos en una situación, el Señor y nosotros conocemos en las debilidades que tenemos. Tenemos que aprender a reconocer, me falta en esto, tengo la debilidad en esto, porque eso nos transforma como una oveja. Y una oveja, pues una persona nunca va a ser perfecta, ¿verdad? Eso quiere el Señor, que seamos perfeccionándonos día con día. La palabra refugio significa lugar que sirve para protegerse de un peligro. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Protegernos, quiere ser nuestro refugio, quiere ser el lugar en el cual lleguemos delante de Él y nos sintamos bien, en paz, protegidos, como un hijo con un padre, ¿verdad? Muchas veces, si un hijo se cae, un hijo pequeño de 5 años, se cae, se raspa la rodilla, el hijo no se queda sentado o se queda viendo él solo a su herida, no, él corre a refugiarse con su papá, la persona que esté cerca, llora, clama, pide que lo ayuden. ¿Por qué? Porque se siente herido, se siente necesitado, necesita ser curado, protegido. Asimismo nosotros, amados hermanos, muchas veces nos lastimamos en nuestro caminar cristiano, caemos, desfallecemos, pero nos quedamos sentados. Y a pesar de que sabemos que tenemos un Padre, que tenemos un refugio, y no nos acercamos, no nos queremos dejar proteger. Aquí dice el significado, lugar que sirve para protegerse. También la palabra refugio es la palabra hebrea 4869, es la palabra misgar, de la palabra 7682, que significa lugar elevado o inalcanzable, refugio, amparo, defensa, fortaleza, refugio. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es nuestro amparo, el Señor siempre nos va a sostener, a pesar de nuestro caminar, a pesar de lo que pasemos en nuestra vida cristiana, a pesar, Él siempre va a ser nuestro amparo, amados hermanos. Y más que nada, ¿verdad? No lo podemos decir si no lo hemos vivido. Yo lo he vivido, amados hermanos, yo, a pesar de mis faltas, de mis falencias, en mi situación, en mis pocas oraciones que yo le decía al Señor, que me concediera terminar aún a mí mi carrera, el Señor siempre fue mi amparo, ¿verdad? No todo fue perfecto, tuve falencias, tuve momentos de renunciar a ello, y sin
Él siempre fue mi refugio, Él siempre fue mi fortaleza, mi defensa. Y Él siempre puso a personas al lado de mí que me apoyaran y dijeron a seguir, a seguir. Y gracias a Dios, primeramente, amados hermanos, pues fue logrado. ¿Pero por qué? Porque el Señor siempre fue mi refugio, siempre fue mi amparo, mi fortaleza. Muchas veces decimos yo lo puedo, yo lo tengo, o cuando lo tenemos, muchas veces nos queremos olvidar de Dios, muchas veces queremos decir lo logré por mí, pero no, amados hermanos, el Señor siempre va a ser nuestro refugio. Si nosotros vemos esa petición, ese lugar y esa situación, cuando uno no se lo espera, ahí entra el Señor. Amén, amados hermanos. También busqué lo que era la palabra baluarte. Dice que era una construcción o recinto fortificado para resistir ataques de enemigos. Entonces dice que el Señor es nuestro baluarte, nuestro refugio. Ahí podemos ver que dice el Señor que Él puede resistir ataques por nosotros contra nuestros enemigos, pero si no dejamos que el Señor sea nuestro refugio, pues por eso nos derriban muchas veces. Nos derribamos, nos dejamos destruir, porque no dejamos que nuestro Señor sea nuestro baluarte. Muchas veces estamos en la situación, y vuelvo a repetir el ejemplo, un niño se cae, un niño le pega a otro niño, se encuentra en una situación, ¿y a quién le va a decir luego? A un padre. Le va a dar la queja, me pegó, mamá me caí, mamá acompáñame, mamá es que esto. Siempre como hijos físicos, vamos y conseguimos un consejo de nuestro Padre, vamos y conseguimos a una persona que nos auxilie. Y así es lo que nos dice el Señor: yo soy tu baluarte. Déjame formar en ti esa construcción de recinto fortificado para que podamos resistir ataques contra el enemigo, amados hermanos. La vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano en cualquier área de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro caminar con nuestra familia, vamos a tener falencias, vamos a tener debilidades. Siempre van a estar fijándose en nosotros. Y a pesar de eso, muchas veces decimos, ya no soy el mismo, he pecado, he fallado, y sigo, y caigo. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, no he dejado, Señor. Cuando yo, hermanos, leía esto y decía, Señor, leí el texto y dije, baluarte. Muchas veces lo leemos y ya lo leímos, pero no entendemos lo que es realmente el significado. Por eso fue lo que yo investigué y decía que era algo duro, fortificado, ¿verdad? Difícil de romper, difícil de atravesar. Entonces el Señor es lo que quiere construir en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, para que nos ayude contra los ataques, para resistir. Por ejemplo, cuando una persona va a prepararse para correr, es un deporte de resistencia. Él no puede correr desde un principio muy fuerte porque se va a cansar. Entonces él tiene sus estrategias, tiene sus momentos. Ahorita empiezo despacio, ahorita sigo aumentando, y ya casi de llegar a la meta, ahí sí doy todo lo que tengo que dar. Así es en la vida cristiana, amados hermanos. Muchas veces no resistimos porque empezamos animados, gozosos, queremos servir, queremos esto, pero pasa un tiempo, pasa un año, pasa 2 años, y muchas veces empezamos a bajar. No tenemos esas estrategias, no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos a Cristo, no nos acercamos porque Él va a ser nuestro refugio. Viene desierto, y si nos acercamos al Padre, que es nuestro refugio, Él nos va a ayudar a resistir ataques contra los enemigos y las debilidades que tengamos. En Salmos 91:4 dice la palabra del Señor: pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Aquí vuelvo a repetir, amados hermanos, el Señor lo único que espera es que nos refugiemos, que aclamemos, porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus ovejas, somos sus hijos. Él es nuestro refugio. Aquí dice, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Si no somos verdaderos, amados hermanos, Él no va a ser nuestro refugio. Aquí dice su verdad. La palabra del Señor es verdad, es vida, es poder. Pero muchas veces, como no buscamos al Señor, no hablamos su verdad, no actuamos su verdad, no vivimos su verdad. Muchas veces decimos verdad, y me recuerdo, yo veía una película o un video, no recuerdo muy bien, donde le preguntaban a un señor, ¿tú crees en Dios? Y él decía, no, yo no creo en Dios, yo vivo a Dios.
Entonces me quedé pensando y dije, sí es cierto, Señor. Muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, creemos que existe, creemos que es fuerte, que es poderoso, que Él puede hacerlo todo, leemos la Biblia, escuchamos la palabra, que Él hizo milagros, prodigios, resucitó, probó, sostuvo, mandó maná, provió a muchas personas en la Biblia, lo leemos, y es verdad, porque aquí dice que su palabra es verdad y será nuestro escudo, pero no vivimos eso que dice su palabra. No creemos que el Señor es nuestro refugio, porque si lo creyéramos y tuviéramos esa verdad con Él, Él siempre será nuestro escudo, nuestro baluarte. No caeríamos cada segundo, no caeríamos cada momento y no le diríamos, Señor, ya no puedo, me alejo, ya no quiero, pero no nos acercamos a su verdad. No creemos, no vivimos el amor de Cristo, que es nuestro refugio, como aquí dice la palabra. Dice que Él nos cubrirá con sus plumas. Si es a veces algo satisfactorio, algo bonito, que cuando tú te sientes desanimado, viene cualquier persona, te abraza, tu padre, tu madre, sin que lo sepan, sin que esa persona sepa lo que tú estás viviendo. Un abrazo, a veces te sientes en paz, sientes que alguien te está apoyando, sientes que alguien está al lado de ti. Imagínense el Señor, amados hermanos, que nos cubra con sus plumas y debajo de sus alas hallaremos paz, refugio, hallaremos esa fortaleza. Y su verdad, si vivimos la verdad del Señor realmente, que la vivamos y la sintamos en nuestra vida, va a ser nuestro baluarte, vamos a ir construyendo ese fuerte. Amén, amados hermanos. En la Biblia, en Proverbios 10:29, dice: el camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores. Aquí la palabra justos, hermanos, somos justos en nuestra vida, somos justos en nuestros trabajos, somos justos con los compañeros, somos justos en las escuelas, porque muchas veces, ¿verdad? Yo me había puesto a pensar y yo misma le decía al Señor, ¿verdad? Ahorita que Dios me ha permitido pues tener un empleo, pues vivo lejos de mi familia y en tiempos cuando uno vive solo, pues no tiene nadie con quien hablar, llegas en la tarde, comes y pues se te vienen muchos pensamientos y es donde muchas veces uno se acuerda de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay alguien al lado de ti diciéndote, ora, ve, busca, esto que estás haciendo está mal, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Los pensamientos vienen, pero muchas veces aquí dice que si nosotros, dice que el camino del Señor es nuestro refugio, el refugio de los justos. ¿Somos justos? Cuando nos ponen muchas veces pues nuestras autoridades más que nosotros hacer algo o nos incita a hacer algo que no es correcto, muchas veces uno se queda pensando y dice, Señor, ¿soy justo? ¿Soy justo? Soy justa, por ejemplo, amados hermanos, le doy el privilegio y gracias a Dios de que me ha permitido ser maestra y me pongo a pensar y digo, ¿soy justa con los alumnos? ¿Soy justa en cumplir con mis trabajos? Y así sucesivamente en nuestra vida cotidiana. Hay que ponernos a pensar y a reflexionar, amados hermanos, ¿realmente hemos sido justos? ¿Hemos sido justos con el Señor? Porque muchas veces, lo digo en mi experiencia, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos algo que Dios nos cumpla, buscamos al Señor, oramos al Señor, y cuando a veces en su grande misericordia el Señor nos responde, no somos justos porque muchas veces nos alejamos. Ya me lo cumpliste, Señor, me lo diste, y muchas veces hasta prometemos, voy a prometer, voy a buscarte, y no somos justos porque no lo cumplimos. Entonces dice que el camino del Señor es refugio de los justos. Si hemos cometido injusticias, amados hermanos, hay que ponernos a pensar que hemos ido perdiendo ese refugio del Señor, porque el Señor dice que su camino y refugia a los justos. Y muchas veces, ¿verdad?, hasta nosotros mismos nos han hecho injusticias, y en esos momentos brinca nuestro carácter, brinca nuestra forma de ser. Ahí sí decimos, se me sale el apellido del que soy, no sé, se me sale el Vázquez, se me sale lo que soy, o muchas veces tenemos ese dicho, ¿verdad? Bueno, yo lo he dicho, soy cristiano, ¿verdad? Pero pues tampoco soy mes. Pero no, muchas veces tenemos que aprender a ser humildes y a ser justos, a pesar de que tengamos esa situación enfrente, porque hay situaciones tentadoras que nos impulsan a ser injustos. Entonces, si somos injustos, el Señor no puede ser nuestro refugio.
tenemos que aprender a ser justos. En el otro versículo, Proverbios 35, dice: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Entonces, el Señor dice que Él es el refugio para nosotros, pero hay una palabra clave: buscar. Ahí yo no puedo decir: Señor, yo quiero que seas mi refugio, pero cuando tengo un problema, en vez de arrodillarme, clamar, gritar, gemir porque me ayudes, mejor me voy a endrogar. O mejor, en vez de decir: Señor, necesito esto, me está pasando esto, me está pasando el otro, pero en vez de buscar refugio en el Señor, buscamos y recurrimos a otras personas. Entonces, aquí yo decía: Señor, ¿no? Yo me ponía a leer y decía: perdóname, Señor, porque muchas veces yo decía: ay, Señor, necesitamos esto. Yo necesitaba pues una cierta cantidad de dinero pues para irme a rentar, porque no lo tenía. Y yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Pero en vez de buscar refugio, se nos hace fácil: ay, voy a ir a pedir dinero. Y muchas veces decimos: no, por mí, porque lo conseguí, porque luché. No, hermanos, porque en su grande misericordia, si no buscamos ese refugio, el Señor no va a ser el refugio. Si un niño de 5 años que no puede cocinar, que no puede bañarse por sí mismo, a lo mejor todavía, un niño de 3 años tiene hambre, va y despierta a su mamá, busca: mamá, tengo hambre, mamá esto, mamá el otro, pero busca. Porque uno de grande muchas veces decimos: tengo hambre, pero cuando ya tengo hambre y veo que mi mamá no hizo de comer, pues yo me voy a buscar qué hago de comer. Así es el Señor, dice: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Amados hermanos, entonces no le reclamemos a Dios, no le digamos a Dios: no me ayudas, veme cómo estoy, cada vez mi situación va peor. Pero el Señor nos dice: tú no me buscas, no buscas que yo sea tu refugio. Buscamos que el refugio muchas veces sea otra persona, sea un banco, sea una situación. Entonces el Señor dice: busca el refugio. Amados hermanos, hay que ponernos a pensar y decir: Señor, ¿he buscado tu refugio o he buscado otra cosa? He buscado en momentos de aflicción, en momentos de desesperación, buscamos a Dios. Aún, hermanos, en momentos de abundancia, buscamos a Dios, buscamos que Él sea nuestro refugio. O como ya lo tenemos, decimos: Señor, ya me siento bien, no necesito tu refugio. Cada vez, hermanos, muchas veces decimos: yo he leído este versículo 1000 veces, pero cuando realmente nos ponemos a leer y nos ponemos a reflexionar en nuestra vida, nos preguntamos y nos decimos: Señor, no he dejado que tú seas mi refugio. Ezequiel 34:16, la palabra del Señor dice: toda palabra de Dios es el mismo, ya no sé. En Juan 10:3-4 dice: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Aquí la palabra, aquí dice que es el portero, ¿verdad?, que le abre la puerta a las ovejas, pero lo podemos ver como el siervo de Dios. Muchas veces, físicamente, literalmente, podemos ver que un rebaño no avanza por sí solas. Siempre tiene que haber una persona que los cuida, que los arree, que los cambie de lugar, porque aquí ya no hay pastito, vámonos a este lugar, las arrea y los lleva a un lugar donde hay alimento. Entonces dice que el portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Entonces, aquí muchas veces, ¿verdad?, es uno de los puntos que nos cuesta hablar con el siervo de Dios, ¿verdad? Nos cuesta oír la voz de Dios, nos cuesta oír cuando queremos venir a pedir un consejo. Nos refugiamos en otras personas en vez de dárselo primeramente a Dios y exponerlo al siervo de Dios. Entonces, por eso dice que las ovejas oyen su voz. ¿Y por qué muchas veces no queremos oír la voz del Señor? Porque no nos dicen lo que queremos escuchar. Porque muchas veces tenemos planes, muchas veces tenemos proyectos, metas, pero muchas veces no metemos a Dios en esos planes y en esas promesas. Entonces, luego pensamos: si yo voy y me acerco al siervo, Él no me va a decir lo que yo quiero escuchar.
Entonces, por ese miedo no nos acercamos y entonces no oímos la voz del Señor. Dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, cada siervo, cada portero, cada pastor, ahí se puede decir que tiene sus ovejas, ¿verdad? Entonces hay que ponernos a pensar, amados hermanos, ¿somos ovejas del Señor? Porque dice que no todas, dice sacando todas las que son suyas. Entonces hay que ponernos a pensar, Señor, ¿sigo siendo tu oveja? A pesar de mi circunstancia, a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de que no me acerco, a pesar de mi situación, hay que preguntarle, Señor, ¿sigo siendo tu oveja? ¿Puedo seguir escuchando tu voz? Muchas veces vamos y sentimos, Señor, voy a la iglesia a veces por compromiso, por cumplir, porque me mandan, porque me vean, para que no me estén diciendo. Pero podemos estar, amados hermanos, hoy en este lugar, pero no podemos estar escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Podemos estar aquí, yo se los decía a mis alumnos, ustedes pueden estar aquí, pueden escucharme 1, 2, 3 veces. Si tengo una alumnita que cada vez que yo explico, ella está en las nubes, siempre ve el cielo, y siempre tengo que estar atenta en ella y decirle, ¿me entendiste? ¿O qué dije? Y ya nada más se queda diciendo, no, pues no la escuché, ¿no? Entonces, así podemos estar aquí nuevamente, podemos venir a la casa del Señor, no solamente en esta casa donde uno vaya a escuchar la voz del Señor, pero si vamos y nos sentamos, podemos estar sentados. El siervo, el portero puede abrir la puerta, puede empezar a hablar, pero no podemos estar oyendo su voz si no lo deseamos. Entonces aquí dice, sacando todas las ovejas que son suyas. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. ¿Reconocemos la voz del Señor? ¿Sabemos escuchar la voz del Señor? Porque muchas veces la escuchamos, pero no la vivimos. Decimos, Señor, escucha tu palabra, sé que hay que estar unidos, sé que tengo que obedecer, que tengo que sujetarme. Y muchas veces cuando pasamos la situación es donde decimos, Señor, no lo vivo y nos falta demasiado, amados hermanos. Hay que aprender a reconocer la voz del siervo, la voz de Dios, para que el Señor nos pueda tomar como una de las ovejas suyas. En el versículo Génesis capítulo 7, versículo 13, dice así: ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Y después se salta al capítulo, coloqué el capítulo 7, 17. ¿Por qué puse este versículo? Yo me puse a analizar y dije, Señor, aquí era una familia completa. El Señor le ordenó a Noé que hiciera un arca porque iba a venir un diluvio. Y mucha gente no lo creía porque decían, pues hay mucho sol, o sea, decían que no estaba loco, que estaba chiflado. Le decía mucha gente, ¿verdad? Iban a burlarse de él, pero él sin embargo creyó en la promesa de Dios. Y dice que en el día en que el diluvio venía en camino, dice que ese día entraron en el arca sus hijos, su esposa y sus nueras. Entonces, amados hermanos, hay que aprender que como familia, como padre, que es cabeza de hogar, como esposa, hay que aprender a meter a los hijos en un refugio del Señor. Enseñarles que el Señor es nuestro refugio. Porque ahí en la Biblia dice que el que empezó a construir el arca fue Noé. No dijo que fue la esposa, no dijo que fue el hijo, dijo que fue Noé. Entonces, en cada cabeza de hogar, esta autoridad, ¿verdad?, nos han enseñado, y ese siervo tiene que aprender a enseñarles a sus hijos a encontrar el refugio. En Génesis 7:17 dice: el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban en el arca. Y la tierra quedó inundada 140 días. Nos han enseñado que el número 40 es prueba. Entonces, como familia vamos a estar en pruebas, hermanos, con el padre, con la madre,
con los esposos, vamos a tener roces, vamos a tener formas de pensar diferentes. Pero si nuestros padres nos han enseñado a alcanzar ese refugio en Dios, créame, hermano, que aunque uno esté solo, enseña a refugiarse en Dios. ¿Por qué? Porque lo ve en casa, porque lo ve en el padre, porque lo ve en la madre, que cuando está en la situación no huye, clama y gime y le pide al Señor: sé mi refugio para mí, para mi familia, para mis hijos. Porque aquí dice el Señor que lo metió en el arca y fue su refugio, porque Noé creyó en la promesa que el Señor le había dado. Y pasando la tormenta, pasando el diluvio, la prueba, el Señor les permitió vivir mucho tiempo más. Pasó la inundación y el Señor les prometió que nunca los iba a dejar. Génesis 39, 5 al 10, conocemos la historia de José. José era un siervo, un joven que él entregó su vida a Dios, y a pesar de sus pruebas, conocemos que sus hermanos lo menospreciaron, lo juzgaban. Muchas veces decían: es que tú quieres agradar a nuestro padre, es que tú eres el consentido de nuestro padre. Pero a pesar de eso, José pasó ciertas circunstancias en su vida con sus hermanos, menosprecios, burlas, fue vendido por sus hermanos. Y a pesar de eso, aquí dice por causa de José, el Señor bendijo la casa de Egipto. Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor extendió sobre todo lo que tenía él en Egipto, tanto en la casa como en el campo. Conocemos que José fue tentado, amados hermanos. Dice aquí: José tenía un muy buen aspecto físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le preguntó: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo que me ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Aquí dice que su patrón no le negaba nada. Y yo decía: Señor, hermanos, preguntémonos, ¿qué nos ha negado el Señor? Nada. Tenemos vida, tenemos salud, ha sido nuestro refugio a pesar de nuestra infidelidad. Él no nos ha negado nada. Aquí dice: solo meterme con usted, su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Qué es lo único que nos pide el Señor, amados hermanos? Santidad. Que nunca dejemos de buscarle, porque Él dice que nunca nos ha negado nada, pero no pedimos, no buscamos ese refugio que el Señor nos quiere dar. Y por más que ella lo acostaba día tras día para que se acostara con ella y le hicieran compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Nos cuesta mantenernos firmes en esa debilidad que tenemos y decir: no quiero más. Nos cuesta renunciar al placer del mundo por buscar y aceptar ese refugio de Dios. Primera de Samuel, no lo leo, reconocemos la historia también, es de Ana, que le pedía al Señor que le concediera un hijo. Y ella veía que la otra esposa de su esposo concebía y concebía. Y ella le decía: Señor, ¿por qué a mí no me concedes ese varón? Pero ella no fue a buscar ayuda de otra persona o de otra mujer que le diera recetas para poder quedar embarazada. Yo leía y dice aquí la palabra del Señor: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba con voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Ana era una mujer angustiada porque anhelaba en su corazón ser madre. Anhelaba en su corazón acariciar a ese pequeño
a pedirle que me conceda un hijo. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. El Señor lo único que busca, amados hermanos, es que busquemos su refugio. Somos ovejas, Él es nuestro baluarte y Él nos pide solamente, Él no nos niega nada, Él solamente pide que le busquemos y Él va a ser ese refugio. Pongámonos a pensar, amados hermanos, yo terminé un pequeño tema que el Señor me ha dado y yo solamente les pido que me acompañe a entonar este canto y reflexionemos y le pidamos a Dios. Te he buscado, amado Padre, he buscado que tú seas mi refugio. Póngase de pie, amado hermano, cantemos al Señor, pidámosle, reflexionemos en nuestra vida, nuestro caminar. Hemos dejado que el Señor sea nuestro refugio, como padres, como madres, como hijos. Hemos luchado por el refugio en nuestra casa. Hemos luchado como persona, como José, proponer en nuestro corazón no contaminarnos de los manjares. El Señor nunca nos ha negado nada, hermano. Lo que pasa es que no le buscamos, que no le pedimos. Y el Señor lo que espera en este momento, en este nuevo año o antes de que acabe este año, que lo aceptemos como nuestro refugio, como nuestro baluarte. Pero Él es caballero, Él está esperando el momento que realmente ya no aguantemos más, que realmente anhelemos y gritemos y digamos que sin Él no somos nada. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por este privilegio. Enséñame, Padre, a ver que tú eres mi refugio. Enséñame a pedir, enséñame a gemir, enséñame a decir ya no puedo más, Padre. Quiero que seas mi refugio, quiero que seas mi baluarte, quiero ayudar a vencer esa debilidad, eso que me está matando, eso que me está alejando de ti, Padre. Enséñame a vencer, enséñame a ser esa oveja, enséñame a oír tu voz, bendito Padre. Enséñame a ser eso, enséñame a buscar, enséñame a pedir para que pueda ser ese refugio, bendito Dios. Enséñanos, amado Padre. A este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Denme la oportunidad. Llegar Es el momento, a es el este tiempo lugar, que le pidamos, Señor, quiero ese refugio, propósito quiero ese baluarte. junto a ti, porque soy